María se despertó. Sus ojos se abrieron lentamente. Miró fijamente el techo blanco de su habitación. Era un techo viejo. Había algunas grietas finas en la pintura. La pintura se estaba pelando un poco en una esquina. María parpadeó varias veces. Sintió el suave roce de la sábana sobre su piel. Se estiró despacio. Sus brazos se extendieron por encima de su cabeza. Sintió un leve crujido en su espalda. Respiró hondo. Luego, soltó el aire lentamente. Sus pies tocaron el suelo frío. Se sentó en el borde de la cama. El colchón era un poco blando. Hizo un ruido suave. Se levantó despacio. Sus piernas se sintieron un poco pesadas. Dio un par de pasos por la habitación. La alfombra estaba desgastada. Se acercó a la ventana. Corrió un poco la cortina. La tela de la cortina era fina y vieja. Miró hacia la calle. El cielo estaba gris. Las nubes cubrían el sol. El día se veía triste. El aire de la mañana era un poco frío. Sintió un escalofrío. Pensó, otro día más. María caminó hacia la cocina. El suelo de madera crujió bajo sus pies. Encima de la mesa vio una pila de cartas. Las cartas estaban apiladas de forma desordenada. Había 4 o 5 sobres. Los sobres eran de diferentes colores. Los tomó en sus manos. Eran pesados. Miró los nombres de las empresas impresos en los sobres. Uno era de la compañía de electricidad. Otro era de la compañía de agua. Había también uno del arrendador. Era la cuenta del alquiler. Suspiró profundamente. El suspiro fue largo y cansado. El sonido salió con un poco de dificultad. Su rostro mostró cansancio. Abrió su monedero. Lo desató con cuidado. Era un monedero viejo de tela. Vertió todas las monedas sobre la mesa. Las monedas rodaron un poco sobre la superficie lisa. Eran pocas monedas. Brillaban bajo la tenue luz de la cocina. Comenzó a contarlas lentamente. 1, 2, 3, 4. Su dedo iba de una moneda a otra. Sus labios se movían en silencio. Contó cada una con atención. Terminó de contarlas. Pensó, este dinero es muy poco, no es suficiente. La cantidad la hizo sentir preocupada. Suspiró de nuevo. La preocupación se apoderó de ella. Guardó las monedas de nuevo en el monedero. Lo apretó con fuerza en su mano. Sentía la dureza de las monedas a través de la tela. Decidió preparar el desayuno. Abrió un armario. Sacó un paquete de pan de molde. El paquete estaba casi vacío. Quedaban solo 2 rebanadas. Cerró el armario. Puso una sartén vieja sobre la encimera. Luego la encendió. La llama del gas era azul. La sartén empezó a calentarse despacio. Puso las 2 rebanadas de pan en la sartén. Las tostó con cuidado. El pan se doraba lentamente. El olor a pan tostado llenó la pequeña cocina. Mientras el pan se hacía, preparó café. Sacó una cafetera pequeña. Puso agua en la cafetera. Luego puso el café. Esperó. El café empezó a burbujear. Sacó una taza vieja. Era de cerámica. Tenía un dibujo borroso. Sirvió el café en la taza. El café estaba muy caliente. Se sentó a la mesa. La silla hizo un ruido al moverse. Comió despacio. Cada bocado de pan era lento. Masticaba con calma. Miró fijamente la pared que tenía enfrente. La pared era de color claro. Había una mancha pequeña en la esquina. Su mente empezó a divagar. Pensó en sus problemas. Los problemas eran muchos. Eran grandes. ¿Cómo voy a pagar todo esto?, pensó. La pregunta se repitió en su mente. No tenía una respuesta. Sintió una punzada de ansiedad. Necesito más dinero, pensó. Esto es muy difícil. El teléfono sonó. El sonido fue fuerte en el silencio de la cocina. María se sobresaltó un poco. Extendió la mano. Cogió el teléfono. Era un teléfono fijo viejo. Miró la pantalla. Vio el nombre de Miguel. Miguel era su amigo desde hace mucho tiempo. Era un buen amigo. Deslizó el dedo para contestar. «Hola, Miguel», dijo María. Su voz sonaba un poco cansada.
Miguel preguntó cómo estaba. Su voz era amable. María le respondió que estaba cansada. «Estoy muy cansada», repitió. «Casi no tengo dinero». Lo dijo con tristeza. La voz de Miguel era cálida. Le aconsejó que se mantuviera fuerte. «No te rindas», le dijo Miguel. «Tienes que seguir adelante. Las cosas mejorarán». María escuchó. Ella sintió un poco de consuelo. Hablar con Miguel siempre le daba un poco de fuerza. «Lo sé», dijo María. «Gracias, Miguel. Eres un buen amigo». Miguel le deseó un buen día. Colgó el teléfono. María dejó el teléfono en la mesa. Sintió un poco de alivio. La conversación la había animado un poco. María se dirigió al baño. Abrió la puerta. Entró en el baño. Era pequeño. Abrió el grifo del lavabo. El agua salió fría al principio. Luego se templó un poco. Se echó agua en la cara. La sintió fresca. Refrescó su piel. Cerró el grifo. Cogió el cepillo de dientes. Puso un poco de pasta de dientes en el cepillo. Se cepilló los dientes con cuidado. El sonido del cepillo era suave. Escupió la espuma. Se enjuagó la boca con agua. Miró su reflejo en el espejo. Su cara se veía pálida. Vio sus ojos. Estaban un poco hinchados. Se veían cansados. Había ojeras debajo de ellos. Suspiró otra vez. No le gustaba lo que veía. Su reflejo le mostraba lo agotada que estaba. Luego fue a su habitación. Abrió el armario. Sacó su uniforme de trabajo. Era un uniforme simple. Una blusa y un pantalón oscuros. Eran un poco viejos. Se puso la blusa. Luego se puso el pantalón. Se miró en el espejo. El uniforme le quedaba bien, pero la tela estaba un poco desgastada. Buscó sus zapatos. Eran unos zapatos negros y cómodos. Estaban viejos. Se los puso. Los cordones estaban un poco deshilachados. Se ató los cordones. Estaba lista para salir. María salió de su casa. Cerró la puerta con llave. El sonido de la cerradura fue claro. Bajó las escaleras de su edificio. Eran de piedra. Caminó por la acera. La calle estaba llena de gente. Todos caminaban rápido. Ella también caminó. Se dirigió hacia la parada del autobús. La parada no estaba muy lejos. Vio a otras personas esperando. Eran muchas personas. Se puso en la fila. El autobús llegó. Hizo un ruido al frenar. Las puertas se abrieron. La gente subió. Ella también subió. Pagó su billete. Buscó un asiento libre. Encontró uno junto a la ventana. Se sentó. El asiento era un poco duro. Miró por la ventana. Los edificios pasaban rápidamente. La gente en la calle se movía deprisa. Pensó en el trabajo. Va a ser un día largo, pensó. Espero que no haya problemas. Necesito mantener mi trabajo. Es lo único que tengo ahora. Observó a la gente. Todos parecían tener prisa. Parecían ocupados. Nadie la miraba. Se sintió un poco sola. María llegó a su trabajo. Era un gran edificio. Entró. El aire dentro era fresco. Vio a su compañera Luisa. Luisa estaba en su puesto. Le sonrió. «Hola, Luisa», dijo María. Luisa le devolvió el saludo. «Hola, María. Otro día duro, ¿verdad?», preguntó Luisa. Luisa suspiró. María asintió con la cabeza. No dijo nada. La expresión de su cara era de acuerdo. Se dirigió a su puesto. Era un mostrador. Empezó su turno. La rutina diaria era la misma. Era monótona. Atendía a los clientes. Hacía preguntas. Respondía a preguntas. Sonreía cuando era necesario. Su trabajo era ayudar a la gente con sus problemas. A veces eran problemas simples. A veces eran más complicados. Pasaban las horas. La gente seguía llegando. Hacía lo mismo una y otra vez. Se sentía agotada. Un cliente se acercó al mostrador de María. Era un hombre extranjero. Lo llamaremos Mark. Mark se veía confundido. Comenzó a hablar. Su idioma era diferente. Era un idioma que María no reconocía al principio. Mark gesticulaba con las manos. Intentaba explicar algo. María no entendía todo lo que decía. Mark repitió lo que decía.
Otras personas se acercaron para ayudar. Eran otros compañeros. Intentaron entender a Mark. Le hablaron en español. Le hablaron en inglés. Mark no entendía. Él movía la cabeza. Se encogió de hombros. Los otros empleados también se encogieron de hombros. Estaban frustrados. No sabían qué hacer. Se miraron unos a otros. «No lo entiendo», dijo un compañero. «No sé qué idioma habla», dijo otro. Mark se veía cada vez más desesperado. Su cara mostraba su frustración. María se acercó al mostrador. Su curiosidad era grande. Escuchó con atención. El idioma de Mark era inusual. Ella reconoció algunas palabras. Eran palabras de un dialecto muy antiguo. Era un dialecto que su abuela le había enseñado. Su abuela era de un país lejano. Era una lengua que casi nadie conocía. María sonrió. La sonrisa fue pequeña, fue sincera. Se dirigió a Mark. Empezó a hablarle en su idioma. Las palabras salieron de su boca con fluidez. La voz de María era clara. Mark la miró. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Su expresión cambió. Una sonrisa grande apareció en su rostro. La sonrisa de Mark era de alivio. Respondió a María en su propio idioma. La conversación fluyó. María entendió el problema de Mark. El problema era simple. Era un error en su reserva. María lo solucionó rápidamente. Fue muy fácil para ella. Mark le dio las gracias muchas veces. Dijo, «Gracias», repetidamente. Su gratitud era grande. Se despidió y se fue feliz. Luisa miró a María con gran asombro. Sus ojos estaban muy abiertos. No podía creer lo que había visto. Se acercó a María. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Luisa. Su voz era un susurro. Estaba impresionada. «¿De dónde conoces ese idioma?», insistió. María se encogió de hombros. Era un gesto simple. «Solo lo conozco un poco», dijo María. Era una respuesta modesta. Los otros compañeros también miraban a María. Sus caras mostraban sorpresa. Murmuraban entre ellos. No sabían qué decir. La habían subestimado. María sintió un poco de vergüenza. No le gustaba ser el centro de atención, pero también sintió un pequeño orgullo. Había podido ayudar. Ricardo se despertó en su inmensa y lujosa habitación. La luz del sol entraba por los grandes ventanales. La habitación era muy grande. Los muebles eran de diseño. Eran muy caros. Miró el techo. Era un techo alto. Tenía detalles de molduras. Todo era perfecto. Era una suite de hotel de 5 estrellas o su ático personal. Se sentó en la cama. Las sábanas eran de seda. Eran muy suaves. Se levantó de la cama. Sus pies descalzos tocaron la alfombra. Era una alfombra gruesa y lujosa. Caminó hacia el vestidor. El vestidor era del tamaño de una habitación pequeña. Su traje estaba listo. Estaba colgado en una percha de madera. La tela del traje era impecable. Era un traje hecho a medida. Tenía su camisa limpia y planchada. La corbata estaba perfectamente anudada. Todo estaba preparado. Tomó su teléfono. Era un teléfono muy moderno. Llamó a su asistente, David. David era eficiente. Ricardo le dio varias órdenes. Sus órdenes eran muy estrictas. La voz de Ricardo era firme. «Necesito que todo esté perfecto para la reunión de hoy», dijo Ricardo. Su tono no dejaba lugar a dudas. «No quiero ningún error, ni uno solo, ¿entendido?». David respondió con una voz tranquila. «Sí, señor. Todo está bajo control». Ricardo colgó el teléfono. David era un buen asistente, pero Ricardo no confiaba en nadie completamente. Tenía que asegurarse de que todo saliera según sus planes, siempre. Ricardo llegó al lugar de la reunión. Era un edificio muy moderno. Tenía cristales por todas partes. Era una torre alta. La entrada era majestuosa. Un portero le abrió la puerta. El portero llevaba guantes blancos. Ricardo entró. Lo recibió el gerente. El gerente se llamaba señor García. El señor García se inclinó ligeramente. Fue un gesto de respeto.
Su sonrisa era forzada. «Bienvenido, señor Ricardo», dijo el señor García. Su voz era servil. Ricardo pasó junto a él sin mirarlo. Caminó con paso firme. Sus zapatos de cuero brillaban. Sus pasos eran seguros. No miraba a nadie. Su mirada estaba fija en el frente. Llevaba una maleta de cuero. Era muy elegante. Subió al ascensor. El ascensor era muy rápido. Lo llevó directamente al piso superior. Ricardo se reunió con sus socios importantes. Eran el señor Martín y la señora Fernández. La sala de reuniones era muy lujosa. La mesa era de madera maciza. Era muy grande. Las sillas eran de cuero. Ricardo se sentó. El señor Martín estaba a su derecha. La señora Fernández estaba a su izquierda. Empezaron a hablar. Hablaron de un gran negocio. Era una fusión de empresas. Hablaron de números. Hablaron de porcentajes. Ricardo sonrió. La sonrisa fue un poco arrogante. Dijo que este trato les traería muchísimo dinero. «Este es el trato de la década», dijo Ricardo. Su voz era confiada. El señor Martín asintió. La señora Fernández también sonrió. Todos parecían muy contentos. El futuro parecía muy brillante para ellos. Ricardo se sentía muy poderoso. María estaba llevando una bandeja. En la bandeja había varias tazas de café. También había algunos vasos de agua. Llevaba documentos importantes en la otra mano. Los documentos eran pesados. El suelo estaba recién pulido. Estaba un poco resbaladizo. María dio un paso en falso. Tropezó. Su pie se dobló un poco. Intentó recuperar el equilibrio. No pudo. La bandeja se inclinó. Las tazas de café se movieron. Los vasos de agua también. Se tambaleó. Chocó con Ricardo. Fue un choque suave, pero suficiente. La bandeja se cayó. Las tazas de café cayeron al suelo. Los vasos de agua también cayeron. Los documentos se dispersaron por el suelo. El café se derramó. El agua se extendió por el suelo. Hizo un ruido al caer. María sintió pánico. «Oh, no», pensó. Ricardo miró a María. Su cara cambió. Sus ojos se entrecerraron. Su rostro se puso muy enojado. No había rastro de la sonrisa anterior. «Mira por dónde vas», dijo Ricardo. Su voz era alta. Era un grito. Su tono era muy agresivo. «¿Estás ciega? ¡Eres una incompetente!», lo dijo muy fuerte. Todos en la sala lo oyeron. Sus socios lo oyeron. El señor Martín y la señora Fernández lo oyeron. Los demás empleados también lo oyeron. María sintió mucha vergüenza. Su cara se puso roja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Bajó la mirada. No podía mirar a Ricardo a la cara. Ricardo miró su traje. Tenía algunas gotas de café. Se limpió con rabia. Ricardo se giró hacia David. David estaba cerca. Estaba observando la escena. La cara de Ricardo estaba tensa. «Quítenla de aquí», le dijo a David. Su voz era fría. Era una orden. «Esa gente no debería trabajar aquí. Me ha arruinado el día. Me ha puesto de muy mal humor». David se mantuvo en silencio. No dijo nada. No miró a María. David solo asintió con la cabeza. Ricardo se limpiaba las gotas de café con un pañuelo. Estaba muy molesto. María se quedó de pie, paralizada. No sabía qué hacer. No sabía dónde esconderse. Ricardo y su equipo estaban sentados a la mesa. La tensión en la sala era palpable. Estaban los abogados, los ingenieros y los traductores. Tenían un problema muy complejo. Era un problema técnico. También era un problema legal. No podían resolverlo. Habían estado trabajando en ello durante horas. Nadie encontraba una solución. Hablaban en voz alta. Sus voces eran tensas. Se oían discusiones. Se oían suspiros de frustración. Sus caras estaban arrugadas. Sudaban un poco. El señor Martín y la señora Fernández estaban presentes. Sus caras mostraban preocupación. Se miraban entre sí. Ricardo golpeó la mesa con el puño. El sonido fue fuerte. «Necesitamos una solución. Ahora», dijo Ricardo. Su voz era impaciente. María pasaba por allí. Llevaba unos papeles.
No quería molestar a nadie. Había sido reubicada temporalmente a otra área después del incidente. Escuchó su conversación. Las palabras volaban en el aire. Eran palabras técnicas, eran palabras complicadas, pero María las entendía. Entendió el problema. Era un problema relacionado con el sistema de comunicación internacional. Era un fallo en la traducción de un protocolo. Ella sabía cómo solucionarlo. Sintió que podía ayudar. Su corazón dio un vuelco. Se sentía ansiosa. Dio un paso hacia la sala. Quería decir algo. Tenía la solución en su mente. Las palabras estaban en su lengua. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo. La boca se secó. Sintió miedo. Miedo de ser regañada de nuevo. Miedo de la reacción de Ricardo. Miedo de volver a ser humillada. Su cuerpo se detuvo. Sus pies se quedaron inmóviles. Se quedó quieta. Dudó. El miedo era más fuerte que su deseo de ayudar. Ricardo notó a María. La vio de pie cerca de la puerta. Sus ojos se posaron en ella. Su cara se puso aún más dura. ¿Todavía estás aquí?, dijo Ricardo. Su voz era aún más fuerte que antes. Era un tono de total desprecio. ¿No entendiste? Vete de aquí. La gente como tú solo molesta. No entiendes nada de nuestro trabajo. Tu lugar no está aquí. La humilló delante de todo su equipo. La humilló delante de sus socios. La humilló delante de la señora Fernández y el señor Martín. María sintió un dolor agudo en el pecho. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Su cara estaba ardiendo. Se sentía muy, muy mal. Nunca la habían tratado así. María apretó los puños. Sintió rabia. Sintió impotencia. Pero también sintió una necesidad fuerte de demostrar su valía. A pesar del miedo, dio un paso adelante. Luego otro. Caminó hacia la mesa. Sus pasos fueron firmes. Se acercó al monitor. Era una pantalla grande. El problema estaba visible allí. Tocó el teclado. Sus dedos se movieron con rapidez. Escribió unas pocas líneas de código. Eran en un lenguaje de programación antiguo. Era una solución muy precisa. O quizás pronunció unas pocas palabras en un dialecto técnico raro. No se la escuchó bien. Se inclinó un poco. Luego dio una indicación muy clara al ingeniero. El ingeniero la miró sorprendido. Siguió sus instrucciones. La pantalla cambió. El problema desapareció. Se solucionó al instante. Fue como magia. El sistema volvió a funcionar. La luz verde apareció en la pantalla. Ricardo, el señor Martín, la señora Fernández y todo el equipo se quedaron en completo shock. Sus bocas estaban ligeramente abiertas. Sus ojos estaban muy abiertos. Miraron a María. Nadie dijo nada. Nadie hizo un sonido. Había un silencio muy largo. Era un silencio incómodo. El único sonido era el zumbido de los ordenadores. La tensión en la sala era diferente ahora. Era de asombro. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. María había resuelto el problema que ellos, los expertos, no podían. Ella, la empleada que Ricardo había humillado. Ricardo miró a María. Su cara comenzó a cambiar. La ira se desvanecía lentamente. En su lugar, había asombro. Había una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Ricardo. Su voz era baja, ya no era alta y agresiva. Era una voz seca, pero curiosa. Le preguntó cómo lo sabía. La pregunta era directa. La mirada de Ricardo estaba fija en ella. Era una mirada intensa. Era una mirada que buscaba una explicación. María explicó. Sus palabras eran sencillas. Explicó que había aprendido ese lenguaje de programación cuando era muy joven. Su abuelo se lo había enseñado. Era un hobby. Era un dialecto técnico muy específico. Lo que dijo fue simple. La solución fue simple. Ricardo la escuchó con atención. No la interrumpió. Cuando María terminó, Ricardo respiró hondo. «Venga mañana por la mañana a mi oficina», dijo Ricardo. Su voz seguía siendo seca. No había más desprecio en ella. Era una voz seria.
A las 9 de la mañana. Necesito hablar seriamente con usted. María asintió. Asintió lentamente. Su corazón todavía latía rápido. No sabía qué pensar, pero sintió un rayo de esperanza. María regresó a su casa. El camino de vuelta fue diferente. Su mente estaba llena de lo que había pasado. No podía creerlo. Había resuelto un problema enorme. Ricardo, el hombre que la había humillado, ahora quería hablar con ella. Sentía una mezcla de emociones. Estaba asombrada, estaba esperanzada, pero también estaba muy nerviosa. Se sentó en el sofá. Tomó su teléfono. Necesitaba hablar con alguien. Llamó a Miguel. Miguel contestó rápido. María le contó todo, le contó cada detalle. Miguel la escuchó atentamente. Miguel estaba muy contento por ella. Su voz era entusiasta. «Es tu oportunidad, María», dijo Miguel. «Esto es muy grande para ti. No la desaproveches». Miguel le aconsejó que fuera cautelosa. «Ten cuidado», dijo Miguel. «Esa gente es diferente. Son poderosos. No te fíes de nadie tan rápido». María le agradeció su consejo. Ella sabía que Miguel tenía razón. María se preparó para la reunión. Era muy importante. Tenía que causar una buena impresión. Abrió su armario, sacó la mejor ropa que tenía. Era un vestido simple. Era de color oscuro. No era nuevo, pero estaba limpio. Estaba planchado. Lo sacó con cuidado. Lo colgó. Luego cogió sus zapatos. No eran nuevos, pero los limpió. Los frotó hasta que brillaron. Usó un paño suave. Se miró en el espejo. Se peinó el pelo con cuidado. Intentó verse presentable. Se sentía muy nerviosa. Su estómago estaba revuelto. Sentía mariposas en el estómago. «Esto podría cambiar mi vida», pensó, «pero también podría ser muy difícil». Se respiró hondo para calmarse. María salió de su casa. El sol había salido. La mañana era clara. Caminó hacia el edificio de Ricardo. El barrio era diferente. Los edificios eran más grandes, los coches eran más caros. La gente vestía de forma elegante. Se sentía un poco fuera de lugar. Se sentía como una extraña. Llegó al edificio. Era el mismo edificio de antes. Era enorme. Respiró hondo. Abrió la puerta. Entró en el vestíbulo. El vestíbulo era muy espacioso. El mármol brillaba. Sintió un poco de frío. David la estaba esperando en el vestíbulo. Llevaba un traje impecable. Su cara era seria. Se acercó a María. «Señorita María», dijo David. Su voz era formal. María asintió. David la guió. Caminaron por un pasillo largo. El pasillo tenía cuadros. Los cuadros eran abstractos, eran muy modernos. Llegaron a una gran puerta. Era la puerta de la oficina de Ricardo. David la abrió. «Mucha suerte», dijo David. Su voz era un poco más suave esta vez. María le dio las gracias. David se hizo a un lado. María entró en la oficina. Ricardo estaba sentado detrás de un escritorio muy grande. La oficina era enorme. Tenía unas vistas impresionantes de la ciudad. Ricardo no sonreía. Su cara era neutral. Le indicó a María que se sentara. María se sentó en una silla de cuero. Se sentía un poco intimidada. Ricardo habló de un contrato temporal. Sería un periodo de prueba. Sería de un mes. Dijo que ella tendría que demostrar sus habilidades. «Tiene que mostrarme que es valiosa», dijo Ricardo. Su voz era clara. Luego, Ricardo habló del salario. El salario era mucho más alto de lo que María esperaba. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Era mucho dinero. Era suficiente para pagar todas sus deudas. María se sorprendió. No esperaba tanto. «¿Acepta?», preguntó Ricardo. María asintió rápidamente. «Sí, acepto», dijo María. Su voz temblaba un poco. Sintió una gran alegría, pero también un poco de miedo. Ricardo se levantó de su asiento. Era un hombre alto. Le indicó a María que lo siguiera. Caminaron por la oficina. Era un espacio abierto. Había muchas personas trabajando. Todos estaban ocupados.
Ricardo la presentó a sus empleados. «Ella es María», dijo Ricardo. Su voz era clara. «Es nuestra nueva especialista en proyectos internacionales». La gente miró a María. Algunos sonrieron, otros solo asintieron. Algunos la miraron con curiosidad. María sintió un poco de vergüenza. Intentó sonreír. Se sentía extraña. Estaba en un mundo nuevo. Erika se acercó a ellos. Era una mujer elegante. Llevaba un traje muy caro. Su cabello estaba perfectamente peinado. Era una top manager, y había sido la expareja de Ricardo. Sus ojos eran fríos. Miró a María con sospecha. Su mirada era penetrante. Se detuvo frente a ellos. «¿Quién es esta nueva empleada?», dijo Erika. Su voz era afilada. Había un tono sarcástico. Ricardo le respondió con sequedad. «Es María, nuestra nueva especialista». No le dio más explicaciones. Erika hizo un comentario punzante. «Parece que estamos contratando a cualquiera hoy en día», dijo Erika. Su boca se curvó en una pequeña mueca. Ricardo no reaccionó. María sintió la hostilidad de Erika. Le dio un escalofrío. Ricardo le dio a María su primera tarea. Era un trabajo complejo. Tenía que revisar un conjunto de datos muy grandes. Tenía que encontrar errores. Tenía que optimizar un proceso. Era muy urgente. «Este es un test», dijo Ricardo. Su voz era grave. «Necesito que lo resuelvas antes del final del día. Es crucial». María asintió. Se sentó en su nuevo escritorio. El escritorio era grande. El ordenador era moderno. Se sentía un poco abrumada, pero también decidida. Abrió los archivos. Empezó a trabajar. Erika estaba observando a María. Sus ojos estaban fijos en ella. No le gustaba María. Quería verla fracasar. Esperó un momento. María se levantó de su mesa. Fue a buscar unos papeles a la impresora. Erika vio su oportunidad. Se acercó al escritorio de María. Sus movimientos fueron rápidos. Abrió un archivo en el ordenador de María. Hizo algunos cambios. Borró un par de líneas de código. Cambió algunos números. Movió algunos documentos de la carpeta. Los mezcló con otros papeles. Lo hizo muy rápido. Nadie la vio. Luego, Erika se fue. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. La sonrisa fue maliciosa. Se sintió satisfecha. María regresó a su escritorio. Se sentó. Continuó trabajando. Estaba concentrada. Después de un rato, notó algo. Un archivo no coincidía. Los números no eran correctos. Había una inconsistencia. Se detuvo. Frunció el ceño. Sabía que no había cometido ese error. Revisó todo de nuevo. Con cuidado. Se dio cuenta de que alguien había alterado sus archivos. Las líneas de código estaban cambiadas. Los números estaban mal. Fue una pequeña trampa. Un intento de sabotaje. Pero María no se quejó. No dijo nada a nadie. Lo solucionó ella misma. Tardó un poco más, pero lo arregló. Reescribió las líneas de código. Corrigió los números. Terminó el trabajo. Ricardo pasó por el escritorio de María. Hizo una pausa. Miró la pantalla de María. Vio el resultado final. La tarea estaba completada. Los datos eran correctos. La optimización era perfecta. Sabía que era un trabajo difícil. Se dio cuenta de que la solución estaba bien hecha. Había un pequeño error al principio. Se sentía solo. Muy solo. Como cuando pasó el accidente. Se sentía muy mal. El dolor era grande. Lo invadía por completo. Sofía estaba trabajando en su oficina. Revisaba unos documentos importantes. Pasó por la oficina de Ricardo. Vio la puerta un poco abierta. Lo vio sentado en su escritorio. Estaba mirando una foto. Su cara estaba llena de dolor. Era un hombre diferente al jefe frío. No era el magnate. Era un hombre herido. Sofía dudó. Un acuerdo muy importante estaba en peligro de romperse. Era un trato multimillonario. La empresa rival, llamada Compañía Griffin, estaba intentando robar su idea. Estaban usando tácticas sucias. Habían accedido a información confidencial. La noticia llegó a la oficina. Creó un gran revuelo. El ambiente se volvió muy tenso.
La preocupación se extendió rápidamente. Ricardo y su equipo trabajaron sin descanso. Pasaron muchas horas. La presión era inmensa. No había pausas. Los abogados estaban revisando contratos. Los ingenieros estaban buscando fallos de seguridad. Los analistas estaban intentando encontrar el origen de la fuga de información. Todos estaban muy tensos. Sus caras estaban pálidas. Había pilas de documentos por todas partes. Los ordenadores estaban encendidos toda la noche. Nada parecía funcionar. No encontraban la solución. La situación empeoraba cada hora. Los plazos eran muy cortos. Sentían mucha frustración. Ricardo y María se quedaron trabajando hasta muy tarde. El resto de la gente se fue. La oficina se quedó en silencio. Solo se oían los teclados. Estaban muy cansados. Sus ojos estaban rojos. Habían pasado muchas horas. Ricardo pidió comida sencilla. Era pizza. También pidieron agua y refrescos. La comida llegó a la oficina. Comieron en silencio. No hablaron mucho. Solo comieron despacio. Cada uno estaba sumergido en sus pensamientos. La tensión era muy alta, pero la presencia del otro era reconfortante. Se sentían solos en la tarea, pero juntos, al mismo tiempo. Ricardo miró a María. Vio el cansancio en sus ojos. Se veía agotada. Su cara estaba pálida. «Debería descansar un poco», dijo Ricardo. Su voz era suave. María negó con la cabeza. «No puedo. Tenemos que encontrar la solución». Ricardo suspiró. Se reclinó en su silla. Miró el techo. Luego miró a María de nuevo. Empezó a hablar de sí mismo. Habló de su pasado. Habló de una tragedia personal. Habló de un amigo. Ese amigo lo había traicionado hacía muchos años. Era su mejor amigo. Ricardo había confiado en él completamente. Pero ese amigo le había robado una gran suma de dinero. Le había engañado. Por esa razón, Ricardo ahora no confiaba en nadie. Su voz era grave. Contó la historia con detalle. Sus ojos mostraban el dolor del recuerdo. Miró a María. Su mirada era vulnerable. Esperaba una reacción. María lo escuchó. Sus ojos no se apartaron de Ricardo. Ella sintió su dolor. Ella dijo que entendía su dolor. Su voz era suave. Compartió su propia historia. Habló de sus propias dificultades. Habló de cómo le había costado confiar en la gente. Habló de las veces que la habían decepcionado. Habló de las veces que la habían subestimado. Se sentía muy sola. Sus ojos se encontraron. Había una conexión emocional fuerte. Era como si se entendieran sin palabras. Sintieron que no estaban solos. Se abrió un espacio de confianza entre ellos. La noche avanzaba. La ciudad dormía. Ellos dos seguían hablando. Compartían sus miedos. Compartían sus esperanzas. Por la mañana encontraron la solución. Fue una idea brillante. Fue un plan muy inteligente. Una estrategia audaz. La solución al problema de la compañía Griffin. Era una combinación de experiencia legal y tecnológica. La idea surgió de una conversación casual. La idea surgió cuando Ricardo le preguntó a María sobre un dialecto antiguo. María conectó ese dialecto con un sistema de codificación. Había una falla en la forma en que los competidores habían accedido a la información. La fuga fue por una parte olvidada del sistema. María se dio cuenta. Se miraron. Sus caras estaban llenas de alegría, de triunfo, de alivio. Ricardo miró a María. Sus ojos brillaban. «Eres la mejor», dijo Ricardo. Su voz era sincera. «Gracias». La gratitud era inmensa. Erika vio cómo Ricardo y María se acercaban. Observó sus interacciones. Vio cómo se reían. Vio cómo se miraban. No le gustó. Se sentía muy enfadada. La ira le quemaba por dentro. Quería a Ricardo de vuelta. No podía soportar ver a María con él. Se sentó con su colega, Clara. Clara era su confidente. Le contó sus planes a Clara. «No voy a permitir que ella lo estropee todo», dijo Erika. Su voz era fría. «Ricardo es mío, y esta empresa también. María se irá.
Muy pronto. Clara escuchó en silencio. No dijo nada. Sabía lo peligrosa que podía ser Erika. Erika empezó a preparar un plan. Un plan serio. Una trampa. Quería deshacerse de María. Necesitaba una buena coartada. Empezó a buscar información. Revisó los archivos de María en el sistema. Buscó cualquier cosa que pudiera usar. Cualquier pequeño error. Cualquier cosa que la incriminara. No encontró nada importante. Así que decidió crear pruebas falsas. Fue al ordenador de María. Lo hizo cuando María no estaba. Instaló un pequeño programa espía. Era para falsificar correos electrónicos, para falsificar documentos. Lo hizo con mucho cuidado. Sabía lo que hacía. Erika ejecutó su plan. Lo hizo por la noche. La oficina estaba vacía. No había nadie. Se aseguró de que las cámaras de seguridad no la vieran. Se movió con sigilo. Se acercó al escritorio de María. Usó el programa espía. Falsificó un correo electrónico. Lo hizo parecer como si María lo hubiera enviado. El correo electrónico tenía información confidencial. Lo envió a la compañía Griffin, a los competidores. Era una trampa muy elaborada. Luego, colocó algunos documentos falsos en la mesa de María. Eran documentos que supuestamente probaban la traición. Los documentos habían sido alterados. Parecía que María estaba filtrando información. Se fue de la oficina. Una sonrisa malvada apareció en su cara. Su plan era perfecto. Ricardo llegó a la oficina por la mañana. Se sentó en su escritorio. Abrió su ordenador. Recibió un informe. El informe era de su equipo de seguridad. Indicaba una fuga de información, y las pruebas apuntaban a María. Su cara se puso muy, muy seria. Leyó el informe con atención. No podía creerlo. Sentía una mezcla de ira y decepción. Una gran decepción. No puede ser, pensó. ¿María? ¿Después de todo lo que ha pasado? ¿Después de que confiara en ella? Su corazón se apretó. Se sentía traicionado. La ira crecía en él. Ricardo llamó a María a su oficina. María entró. Sintió la tensión en el aire. La cara de Ricardo estaba dura. Era una cara de piedra. Él la acusó. «¿Cómo pudiste hacer esto?», dijo Ricardo. Su voz era fría y dura. No la miró a los ojos. «No debí confiar en ti. Eres como todos los demás. Todos son iguales. Solo buscan su propio beneficio». María intentó defenderse. Intentó explicar. «No, Ricardo. Yo no he hecho nada. Es un error. Alguien me ha tendido una trampa». Pero él no la escuchaba. Su mente estaba cerrada. Sus ojos estaban llenos de ira. «Estás despedida», dijo Ricardo. Su voz era firme. «Recoge tus cosas y vete. No quiero verte más en esta empresa». María sintió que el mundo se le venía encima. María se sentía muy mal. Sentía el corazón roto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Recogió sus cosas de su escritorio. Eran pocas cosas. Su taza de café, sus apuntes, una foto pequeña de su abuela. Las metió en una caja pequeña. Sus manos temblaban. Caminó hacia la salida de la oficina. Sus pasos eran lentos. Cada paso le dolía. Pasó junto a sus compañeros. Nadie la miró. Nadie dijo nada. Sintió la vergüenza. Sintió la injusticia. Salió del edificio. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de tristeza. Tomó su teléfono. Llamó a Miguel. Miguel contestó. Entre sollozos, le contó lo que había pasado. Miguel la escuchó. Su voz era de compasión. Ricardo se sentó en su oficina. Se sentía muy solo. La rabia se disipaba lentamente. En su lugar había una sensación de vacío. Pensó en María, en su honestidad, en su inteligencia, en cómo lo había ayudado, en cómo había confiado en ella. Recordaba su conversación, recordaba su vulnerabilidad, y se sentía mal. Un sentimiento de arrepentimiento empezó a crecer en su pecho. Algo no cuadraba. Su mente empezó a dudar. ¿Podría haberse equivocado?, pensó. Quizás no fue ella. David entró en la oficina de Ricardo.
David era su asistente leal. Ricardo le dijo que había despedido a María. La voz de Ricardo era un poco ronca. David lo miró. «Señor, no creo que ella haya podido hacer eso», dijo David. Su voz era sincera. «No es propio de ella. Suena más bien a una trampa. Ella no haría algo así». David se atrevió a dar un consejo. Debería revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. A veces, las cosas no son lo que parecen. Ricardo lo miró. Las palabras de David resonaron en su mente. Tenía razón. Era una posibilidad. Ricardo asintió. «Sí», dijo Ricardo. «Consigue las grabaciones, ahora mismo». Ricardo fue al departamento de seguridad. Entró en la oficina. Habló con el jefe de seguridad. Se llamaba señor Ramírez. El señor Ramírez era un hombre corpulento. Ricardo le pidió las grabaciones de las cámaras. Quería las grabaciones de la noche anterior. Quería las grabaciones de la zona de los escritorios. El señor Ramírez le dijo que tardaría un tiempo. «Las grabaciones son muchas, señor Ricardo. Tardarán en cargarse y procesarse». Ricardo asintió. «No importa», dijo Ricardo. «Las quiero lo antes posible. Es muy urgente». Ricardo regresó a su oficina. Se sentó. La espera era insoportable. Se sentía muy nervioso. La incertidumbre lo carcomía. Miraba el reloj constantemente. Las manecillas parecían moverse muy lentamente. Se levantaba y caminaba por la oficina. Luego se sentaba de nuevo. Bebía agua, un vaso tras otro. Sentía la garganta seca. Su mente no dejaba de pensar. Pensaba en María. Pensaba en sus acusaciones. Se sentía mal, muy mal. El tiempo no pasaba. Finalmente, Ricardo recibió las grabaciones. El señor Ramírez se las entregó en un disco duro. Ricardo tomó el disco. Fue a una sala de visualización. Era una sala oscura. Se sentó frente a una pantalla grande. Insertó el disco. Empezó a ver las grabaciones. Las imágenes pasaban rápidamente. Rebobinó lentamente. Quería ver cada detalle. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Estaba muy concentrado. Buscaba algo. Buscaba la verdad. Y entonces lo vio. Vio a Erika. Erika apareció en la grabación. Se acercaba al escritorio de María. Era de noche. La oficina estaba vacía. Erika estaba sola. Erika se movía con sigilo. Se inclinó sobre el escritorio de María. Hizo algo con el ordenador. Puso algo físico. Ricardo lo vio todo muy claramente. Vio cómo Erika manipulaba las pruebas. La imagen era nítida. No había duda. Erika había tendido una trampa a María. Ricardo estaba furioso. Su cara se puso roja. Sentía una rabia inmensa. Una rabia contra Erika. Pero, sobre todo, sentía una culpa enorme hacia María. Se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Un error muy grande. Se levantó de la silla. Golpeó la mesa con el puño. El sonido fue seco. La mesa tembló un poco. Se sentía horrible. Había acusado a María injustamente. La había despedido. La había humillado. «¿Qué he hecho?», pensó. El arrepentimiento lo invadía. Ricardo cogió su teléfono. Estaba temblando un poco. Llamó a María. Esperó. El teléfono sonó. Y sonó. Y sonó. María no contestó. Colgó. Lo intentó de nuevo. Nada. Dejó un mensaje largo en su contestador automático. Habló con voz entrecortada. Le dijo que se había equivocado. Le dijo que había encontrado las pruebas. Le dijo que Erika era la culpable. Le pidió que lo perdonara. «Por favor, María, perdóname. Cometí un error terrible». Su voz mostraba su desesperación. Ricardo no esperó. No podía esperar. Cogió las llaves de su coche. Condujo hasta la casa de María. No sabía la dirección exacta. La había averiguado a través de David. Llegó al barrio. Las casas eran modestas. Eran muy diferentes a las suyas. Encontró el edificio de María. Subió las escaleras. Se detuvo frente a la puerta de María. Golpeó la puerta muchas veces. Golpeó con fuerza. Esperó.
Nadie abrió. Golpeó de nuevo. Más fuerte. Los vecinos salieron de sus casas. Miraban a Ricardo con curiosidad. No entendían qué hacía allí. Ricardo siguió llamando. Insistió. No se rendiría. María finalmente abrió la puerta. Su cara estaba muy triste. Sus ojos estaban rojos. Estaba despeinada. Llevaba ropa de casa. Miró a Ricardo con sorpresa. Ricardo estaba de pie en el umbral. Se veía desesperado. Ricardo la miró. Estaba listo para hablar, listo para confesar, listo para rogar. Ricardo empezó a hablar inmediatamente. Sus palabras salieron con urgencia. Se puso de rodillas frente a María. Fue un gesto de profunda humildad. María, por favor, perdóname, dijo Ricardo. Su voz temblaba. He cometido un error terrible. Fui un estúpido. Te acusé sin razón. Fui injusto. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Sacó su teléfono. Le mostró el vídeo de seguridad. La grabación de Erika. María vio la pantalla. Vio a Erika manipulando su ordenador. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Sintió una mezcla de rabia y alivio. Ricardo le pidió que regresara. Por favor, vuelve, le rogó Ricardo. Necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a desenmascarar a Erika, para que todos vean la verdad. María lo pensó. Vio la sinceridad en sus ojos. Vio su arrepentimiento. Vio lo mal que se sentía. Su corazón se ablandó. Ella todavía sentía el dolor de la injusticia. Pero también vio la oportunidad de limpiar su nombre, la oportunidad de justicia y la oportunidad de ayudar a Ricardo. Ella asintió lentamente. Sí, dijo María. Su voz era suave. Te ayudaré. Ricardo se levantó. La abrazó. El abrazo fue fuerte. Fue un abrazo de alivio. Fue un abrazo de perdón. Fue un abrazo de nueva conexión. Se sintieron muy cerca. Se sentaron juntos. Hablaron con David. Desarrollaron un plan detallado. El plan era atrapar a Erika. Era un plan muy cuidadoso. Tenían que ser muy astutos. David prometió ayudar. Haré lo que sea necesario, señor, dijo David. Su lealtad era evidente. Discutieron cada paso, cada detalle. ¿Cómo presentarían la evidencia? ¿Cómo se lo dirían a los accionistas? ¿Cómo harían para que Erika no pudiera escapar? Querían que la verdad saliera a la luz. Querían justicia. Ricardo convocó una reunión muy importante. Fue una reunión general. Se celebró en la sala más grande de la empresa. Todos los altos directivos estaban presentes. Los principales accionistas también estaban allí. La sala estaba llena. Había mucha expectación. Erika también estaba allí. Se sentó con una sonrisa confiada. Creía que había ganado. Se veía muy elegante. Ricardo comenzó la reunión. Su voz era firme. Era una voz seria. Hemos descubierto una grave situación en la empresa, dijo Ricardo. Hizo una pausa. Miró a Erika. Erika lo miró, sin entender. Luego, Ricardo activó la pantalla gigante. Puso el vídeo de seguridad. La grabación de Erika apareció en la pantalla. Todos vieron a Erika manipulando el escritorio de María. Se oyeron susurros en la sala. La gente se miraba con asombro. Ricardo habló de la culpa de Erika. Explicó cada acción de Erika. Describió cómo Erika había intentado destruir la reputación de María. La cara de Erika se puso pálida. Intentó justificarse. Intentó decir algo. Pero no tenía ninguna oportunidad. Las pruebas eran irrefutables. Eran muy claras. Ricardo despidió a Erika en ese mismo momento, en medio de la reunión. «Su carrera aquí ha terminado», dijo Ricardo. Su voz era fría y contundente. «Y probablemente su carrera en cualquier empresa seria». La seguridad entró en la sala. Eran dos hombres grandes. Se acercaron a Erika. Erika intentó resistirse, pero no pudo. La escoltaron fuera de la sala. La gente seguía susurrando. El escándalo era enorme. Algunos la miraban con desprecio, otros con sorpresa. María estaba allí. Observaba la escena.
Sintió una sensación de justicia. El proyecto en el que habían trabajado María y Ricardo fue un éxito rotundo. Fue un éxito sin precedentes. Los resultados superaron todas las expectativas. Los indicadores financieros de la empresa mejoraron drásticamente. Los ingresos aumentaron. Los beneficios se dispararon. Las acciones de la empresa subieron en bolsa. La compañía Griffin sufrió un duro golpe. La estrategia de Ricardo y María había funcionado perfectamente. La empresa había salvado su reputación y había ganado mucho dinero. Ricardo dio una conferencia de prensa. Fue una conferencia muy concurrida. Había muchos periodistas, había muchas cámaras. Anunció el nombramiento de María. La nombró para un alto cargo. Era un cargo muy importante. Era el de vicepresidenta de proyectos internacionales. La señorita María ha demostrado una dedicación inigualable, dijo Ricardo. Su voz era orgullosa, una habilidad excepcional y una integridad inquebrantable. Se lo ha ganado con su arduo trabajo y su honestidad. María estaba a su lado. Sonrió. La sonrisa era brillante, era una sonrisa de triunfo. La gente aplaudió. Ricardo invitó a María a una cena muy especial. Fue en el mismo restaurante donde se habían conocido por primera vez, el mismo lugar donde María había tropezado, donde Ricardo la había humillado. Pero esta vez, todo era diferente. Fueron recibidos con mucho respeto. El gerente, el señor García, se inclinó. Les sonrió. Les mostró la mejor mesa. El restaurante era elegante. La atmósfera era íntima. La luz era suave. La música era tranquila. Se sentaron. Se miraron. Sus ojos estaban llenos de afecto. Durante la cena, Ricardo pronunció un discurso muy largo. Era una disculpa. Era una declaración de amor. Era muy sincero. Su voz estaba llena de emoción. Le dijo a María lo mucho que la amaba. Le dijo cómo ella había cambiado su vida. Antes de ti, yo era un hombre ciego, dijo Ricardo. Solo me importaba el dinero y el poder. No confiaba en nadie. Eras la luz que necesitaba. Se puso de rodillas. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. La caja era de terciopelo. La abrió. Dentro había un anillo. Era un anillo hermoso. Brillaba. María, dijo Ricardo. Su voz temblaba un poco. ¿Te gustaría casarte conmigo? María se echó a llorar de felicidad. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Eran lágrimas de alegría. No podía hablar. Asintió con la cabeza. Asintió muchas veces. Sí, dijo María. Su voz era un susurro. Sí, sí, 1.000.000 de veces sí. Ricardo se levantó. Se abrazaron. Se besaron. El beso fue largo. Fue tierno. Fue lleno de emoción. Toda la gente en el restaurante empezó a aplaudir. Fue un aplauso sincero. La felicidad los rodeaba. 6 meses después, la boda fue hermosa. Se celebró en un gran jardín. Había muchas flores. El sol brillaba. Había muchísimos invitados. Todos sonreían. Miguel y Luisa estaban allí. Eran los padrinos. David también estaba allí. Se veía muy feliz. María llevaba un vestido blanco. Era un vestido sencillo, pero muy elegante. Ricardo llevaba un traje impecable. Se veían radiantes. Bailaron juntos. Rieron. Se abrazaron. Intercambiaron sus votos, sus promesas de amor eterno. Se besaron de nuevo. Todos aplaudieron. Fue un día perfecto. Un día lleno de amor. Fue el inicio de su nueva vida. 2 años después, María se había adaptado completamente a su nuevo papel. Era una vicepresidenta muy exitosa. Dirigía grandes proyectos internacionales. Viajaba por todo el mundo. Firmaba acuerdos importantes. Se paraba en grandes escenarios. Hablaba en conferencias. Su voz era fuerte. Era respetada. Era una líder. Ricardo estaba muy orgulloso de ella. Iba a sus conferencias. La miraba con admiración. Le daba apoyo. Su relación profesional era fuerte. Su relación personal era aún más fuerte. Estaban en su casa.
Era una casa grande. Estaba llena de vida. Tenían un hijo pequeño, un niño. Se llamaba Daniel. Daniel tenía 1 año. Era un niño muy alegre. Tenía el pelo de María y los ojos de Ricardo. Ricardo estaba jugando con Daniel en el suelo. Daniel reía a carcajadas. María los miraba. Sonreía. Era una familia muy feliz. La casa estaba llena de risas, de amor, de paz. Habían construido algo hermoso. Una noche, María y Ricardo estaban sentados juntos. Daniel estaba durmiendo. Estaban en el sofá. Estaban abrazados. Empezaron a recordar cómo había empezado todo. ¿Te acuerdas de cómo me humillaste?, dijo María. Su voz era suave. Tenía una sonrisa en los labios. Ricardo se rió. La risa fue sincera. «Fui un estúpido», dijo Ricardo. Su voz era tierna. «Fui un tonto. No veía nada. Estaba ciego por mi orgullo. Tú cambiaste mi vida. Me enseñaste lo que es importante». María apoyó la cabeza en su hombro. Ricardo le propuso algo nuevo, una idea. Era una idea que mostraba lo mucho que valoraba a María. Quería abrir una fundación benéfica. Se llamaría Fundación María. Sería para ayudar a personas talentosas, personas que, como María, no tenían recursos, personas que habían sido subestimadas. Querían darles una oportunidad. También quería invertir en los viejos sueños de María. Quería que ella persiguiera sus pasiones. Quería que cumpliera todos sus deseos. María sonrió. Sus ojos brillaron. «Sí», dijo María. «Eso es hermoso. Hagámoslo». Se sentaron, abrazados. Miraron a su hijo. Daniel dormía pacíficamente en su cuna. Pensaron en su futuro, en todos los planes que tenían, en todo lo que habían superado, en todo lo que habían construido. Estaban muy felices. La vida era buena. La vida era plena. Ricardo dijo: «Lo logramos». Su voz era un susurro. María respondió: «Sí, lo logramos». Su viaje había sido largo. Había estado lleno de obstáculos, pero habían encontrado el uno al otro. Habían encontrado la verdad. Habían encontrado el amor. Y habían encontrado su verdadero valor. Su futuro se extendía ante ellos. Era un futuro infinito. Un futuro lleno de felicidad. «He pensado en algo, Sofía», dijo. «Quiero crear una fundación, con tu nombre. Una fundación para ayudar a jóvenes ingenieros de origen humilde. A todas las mujeres y hombres que tienen un sueño y talento, pero no tienen los recursos, para que nadie tenga que pasar por lo que tú pasaste, para que puedan cumplir sus sueños. ¿Te gustaría?». Sofía lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, Ricardo», dijo ella. Su voz era un susurro. 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 Su voz era un susurro.